recursos del Distrito Capital. Y todos los flujos de información tienen que ser absolutamente claros. Pero fuera del tema de esas cuentas presupuestales, también tenemos que saber cómo vamos a ejecutar el presupuesto del año entrante. Acá normalmente ejecutamos el presupuesto de la misma manera, casi siempre hablamos de los mismos montos incrementados en el índice de precio al consumidor, se les da la cuota a cada una de las áreas distribuye y más o menos todos los años decimos tenemos un problema de déficit y viene una discusión permanente con las áreas, la oficina de planeación y la vicerrectoría administrativa. Entonces, ¿cómo hemos procedido hasta ahora? Lo primero que les pedimos en general a todas las dependencias de la universidad es que nos mandaran la información de todas sus necesidades, bajo el siguiente supuesto, que nos iban a pedir exactamente lo que requerían y que nosotros, y cuando me refiero a nosotros hablo de la oficina de planeación y la vicerrectoría administrativa, no íbamos a quitar de eso que ustedes enviaban ni un solo peso. Y efectivamente consolidamos la información y tal cual la presentamos y la defendimos en la Secretaría de Hacienda. Pero ahora tenemos que hacer el ejercicio de efectivamente cómo se plasman esas necesidades. Entonces también vamos a explicar los instrumentos que ustedes deben aplicar para enseñarnos a nosotros qué es lo que requieren, cómo lo requieren, para qué lo requieren y cuáles son los resultados que ustedes están esperando. A partir de esa información y la cuota que nos van a asignar la semana entrante, volvemos a hacer un trabajo con ustedes para decirles cómo vamos a comenzar a ejecutar el año entrante. ¿Y por qué necesitamos esta información durante esta vigencia? Porque queremos respetar el principio de anualidad, que es una cosa muy sencilla. El presupuesto tiene una vigencia del 1 de enero al 31 de diciembre del respectivo año. Y lo que no quede comprometido durante ese mes, no se puede, durante ese año, perdón, no se puede comprometer. Entonces, en la medida en que ustedes nos den claridad de qué necesitan, cómo lo necesitan, en las matrices que ha preparado la oficina de planeación, nosotros a su vez vamos a comenzar un trabajo con la oficina jurídica, con la división de recursos financieros, la oficina de planeación y la vicerrectoría para garantizar que comencemos a ejecutar desde el día 2 de enero en adelante y logremos, digamos, en el corto plazo comenzar a enseñar que es posible ejecutar de una manera planeada, programada y con satisfacción para las diferentes áreas. O sea, administrar los recursos que tenemos también puede tener un impacto positivo si lo hacemos adecuadamente. Quienes no hagan este ejercicio, pues obviamente nos van a crear problemas y va a ser difícil que nosotros respondamos oportunamente y, digamos, les demos el apoyo que cada una de las dependencias requiere. Entonces, digamos que ese es el contexto en el cual vamos a trabajar. La presentación la va a hacer la jefe de la oficina de planeación. Vamos a grabar la presentación para que ustedes a su vez la puedan volver a mirar y cualquier inquietud que tengan, dados los tiempos tan cortos que tenemos, pues estamos pendientes para resolverlo. Entonces, doctora María Fernanda, la jefe de planeación, tiene la palabra. Bueno, buenas tardes a todos, muchas gracias por la asistencia y por la puntualidad, sobre todo a los que llegaron antes de tiempo. Bueno, este es un ejercicio, como lo explicaba el vicerrector, que obedece, ya llevamos desde el mes de julio en un proceso de consolidación. La información que ustedes remitieron durante el mes de agosto, esa fue la que se consolidó y efectivamente se presentó a la Secretaría Distrital. Sin embargo, eso eran rubros gruesos y eran los rubros que ustedes venían manejando según plan de cuentas de la institución. En este momento, como nos encontramos precisamente en un proceso de homologación de las cuentas y próximamente tenemos que someter la priorización de asignación de recursos según las fuentes, dentro de esa es la aprobación de la cuenta global, tenemos que tener suficiente información y que esta información nos permita, digamos, en términos generales a la administración, tomar la mejor decisión en la asignación y en la forma en que la que ustedes van a finalmente a operar los recursos. Me preguntaba Tecano si finalmente esto va a ser lo que se va a aprobar. No, esto es un ejercicio que ahora está en resortes de las diferentes unidades académicas y administrativas que
surte un proceso previo antes de la asignación final de recursos, pero que es un insumo para nosotros importante para poderlo llevar a la alta dirección y decir, bueno, esto es de manera general lo que necesitan, y eso nos permite a nosotros hacer también unos ejercicios de planeación de tipo contractual para garantizar que efectivamente en 2019 no vaya a tener mayores imprevistos por el inicio del periodo. ¿Listo? Entonces, esta es una presentación un poco densa, voy a hacer lo más didáctica posible. Este ejercicio va a estar también, toda la presentación va a estar cargada, ya les digo en qué sección, para que ustedes la puedan consultar, igualmente el video que estamos grabando. Entonces esto, ¿por qué? Porque el tiempo que tenemos es alrededor de una semana, es decir, a partir de este momento y hasta el 4 de octubre necesitamos que todos ustedes hagan el ejercicio, ahí sí, uno a uno, según las necesidades que presupuestaron al inicio de este proceso, que fue en el mes de agosto principalmente. ¿Listo? Entonces, si ustedes van teniendo alguna inquietud, la vamos resolviendo, me parece, inmediatamente, y no la dejamos hasta el final. Es mejor avanzar, pero con la información clara sobre cada una de los aspectos que les voy a mencionar. Bueno, antes de comenzar a desarrollar los instrumentos que vamos a tener en cuenta desde la Oficina de Planeación en este ejercicio de programación presupuestal, es importante contextualizar, y sobre todo que hoy están acá precisamente los equipos de trabajo que han utilizado diferentes herramientas en la institución. Entonces, por ejemplo, me preguntaban, ¿por qué no se sigue manejando ICA? Bueno, hay diferentes hitos que nos impide volver a utilizar esa herramienta, que seguramente era ya al ser utilizada, pues fácilmente uno la podría manejar, ¿cierto? Pero entonces obedece a qué? Principalmente a que aparece un nuevo plan estratégico de desarrollo. Entonces quiere decir que las metas, los objetivos y todo debemos alinearnos a esa visión de la Universidad 2030. Eso es nuestra carta magna a nivel de visión de la universidad. Pero además de eso, estamos obligados a apropiarnos del plan, de la nueva propuesta del plan de cuentas, y homologar nuestras cuentas a esa que es de resorte distrital en este momento. Ya el día de ayer hicimos un ejercicio con la Secretaría identificando unas cuentas que no le encontrábamos esa homologación. A la fecha de hoy solamente queda una, pero no es de resorte de las dependencias que nos acompañan. Entonces, tan pronto tengamos la homologación, con esa dependencia hablaremos de esa única cuenta que nos queda por encontrar su par en la nueva propuesta del plan de cuentas. Entonces, ya surgido el ejercicio de homologación, que era muy importante para poder obtener la jornada, necesitábamos tener claridad sobre todas las cuentas, para que ustedes en el ejercicio de programación presupuestal tuviesen claro cómo, por ejemplo, antes llamaban una cuenta remuneración de servicios técnicos. Esa era claramente el rubro presupuestal que utilizaban. En este momento ya no se llama así. Ya, no, pero no entren, no, tranquilos. O sea, no necesitan copiar cada una de las cosas. Toda esta información está pública, y igual en este tiempo vamos a estar nosotros presos, pero es más importante que nos pongan cuidado a que estén copiando. ¿Sí? Cada una de las cuentas va a tener su parte, pero ya nos obliga a nosotros a hacer un ejercicio muy cuidadoso de presupuesto. Por ejemplo, hay un tema, sobre todo las unidades académicas que nos acompañan hoy. Hay un concepto muy general que utilizábamos como eventos académicos. Pues todos los utilizamos. Pero ¿qué representa un evento académico? En erogación. Entonces podemos estar hablando de aspectos logísticos, de pagos de pronto de visitantes, de gastos de transporte, de alimentación, una cantidad que es lo que representa el desarrollo propio del evento académico. Pero ya en el ejercicio del nuevo plan de cuentas no vamos a encontrar ninguna cuenta que se conozca como eventos académicos. Esa es la necesidad de la unidad. Entonces lo que tendríamos que hacer, digamos, desde la dependencia, es identificar todos esos posibles gastos que se originan a la luz del evento académico. Entonces, claro, es un ejercicio importante de planeación. En ese ejercicio pues será nuestra primera experiencia de desarrollar, pero ustedes ya tienen experiencia en el desarrollo propio de esas actividades, porque no es de hoy, lo han venido haciendo, y pueden empezar a hacer una consolidación de información que les pueda permitir la identificación puntual de cada uno de estos conceptos. Entonces eso era
de manera general me parece importante mencionar. ¿Qué sigue después de este ejercicio que ustedes están haciendo? Entonces, nos remiten, no nos remiten, van a cargar en un sitio que les voy a decir al final de la presentación, toda esta plantilla, cada una de las dependencias. Con esa información nosotros consolidamos. A partir de esa consolidación identificamos unos posibles factores de priorización para someterlo al Consejo de Gestión. Finalmente es un ejercicio para poder asignar los recursos finalmente que se van a poder apropiar para el usuario. Pero necesitaríamos contrametas, contra compromisos, tener información clara de qué van a hacer ustedes con cada uno de los recursos que están solicitando. Eso le permite tomar una decisión de manera informada, que me parece importante en los ejercicios. Y no que quede de discrecionalidad ni de una dependencia o de un par de dependencias, sino que realmente sea un ejercicio constructivo entre todos. Entonces, finalizado este ejercicio, y una vez nos asignen la ruta global y tengamos como un consolidado de nuestras fuentes, se hará el ejercicio de priorización, se someterá a consejo académico, todo el grueso de nuestro anteproyecto de presupuesto, luego el grueso de anteproyecto para una primera revisión en el Consejo Superior para poderlo defender al Consejo de Bogotá. Y ahí surtiría, finalmente, tendríamos en diciembre un resultado final de nuestro presupuesto y con eso ustedes tendrían claridad de cuántos recursos van a tener para la vigencia del 2019 y cómo van a ajustar esas metas que tienen identificadas. Ese es el ejercicio. Entonces, hay tres módulos gruesos en el instrumento que les voy a mostrar. El primero son servicios, esos son asociados a todo el componente principal de contratistas o de contrataciones de servicios. El segundo son gastos generales, ya ahí se reúne un grupo fuerte de necesidades. Y el tercero son los gastos centralizados que no los van a costear todas las dependencias, son unas específicas las que van a costear un tipo de gasto centralizado. Entonces, por ejemplo, si estamos hablando de mantenimiento en términos de aseo, vigilancia, eso no será costeado por todos, eso lo costeará en la División de Recursos Físicos y así unos puntuales. Entonces, esos son los tres módulos concretos. Entonces, vamos a empezar con el primero. Espero que vean. No, pues la plantilla la vamos a ir revisando uno a uno. Entonces, perdón. Este es el primer módulo de servicios. Tiene 5 gruesos de información. Aquí, ¿qué se recoge? Principalmente se recogen los servicios que vamos a adquirir o vamos a contratar con personal externo de la universidad. Entonces, va a estar asociado este primer grueso, que es el del campo 1 que citamos acá. Aquí se va a recoger ¿qué? Se va a recoger las necesidades que se identificaron o las actividades que se identificaron en el mes de agosto por ustedes. Ustedes van a tener esa información ya cargada en un link al que van a acceder. Entonces, según este primer ejercicio en el que nosotros no les pusimos un techo, sino que cada dependencia hizo el ejercicio muy responsable y muy cuidadoso de identificar todas las necesidades o las actividades de sus dependencias, las van a encontrar ahí. En esas van a empezar a desplegar todo lo que la información que sigue en las otras secciones del módulo de servicios. Entonces, venimos con el segundo. Bueno, ¿qué van a encontrar en la primera? Un número de actividad, ustedes van a tener 1, 2, 3, 4, dependiendo de las actividades que hayan descrito en ese primer ejercicio que nos remitieron. Allí, por ejemplo, van a tener una que dice elaboración de los procesos de autoevaluación de los programas y realizar los planes de mejoramiento de cada programa. Esa puede ser una de las actividades que describieron en el ejercicio que hicieron en el mes de agosto. Y para esa actividad vamos a empezar a desplegar cada una de las informaciones que vamos a hacer. Bueno, valga la precisión, estas actividades ya vienen, estas no las van a poder modificar. Esas ya están en su ejercicio y en su plantilla, que uno a uno se hizo el ejercicio para las 38 unidades que nos están haciendo el ejercicio de presupuesto. Entonces no las pueden modificar, sencillamente las van a identificar para poder desplegar la siguiente información. En el espacio que dice nivel de contratista, entonces allí, este espacio está predeterminado desde el mismo plan de acción que ustedes formularon y contiene el nivel de cada uno de los contratistas proyectados por la dependencia.
Entonces ahí está, por eso en este primer ejercicio los que nos acompañan hicieron la proyección, identificaron que según el nivel le iba a asociar una remuneración, ¿sí? Entonces por eso ya viene de ese primer ejercicio. Hasta ese punto ustedes no han tenido que construir nada, ya su plantilla tiene una información que surgió, no es volver a hacer lo que ya hicieron, es retomar y afinar ese primer ejercicio de planeación. En el segundo grueso vamos a encontrar que ahora el nuevo plan de cuentas nos obliga a identificar un área de conocimiento y un núcleo básico. Ya nos lo obliga. Entonces, de pronto antes mencionábamos un contratista de nivel profesional. Ahora nos obliga porque ese es un ejercicio cuidadoso de planeación donde yo ya tengo que identificar cuáles son las áreas disciplinares que efectivamente me favorecen el desarrollo de la actividad que yo tengo prevista para el 2019. Entonces, esto no es que se tengan que poner a inventar cuál nivel, sencillamente seleccionan. Esto ya se encuentra disponible. Ya está jalonado, sencillamente ustedes lo seleccionan dependiendo de la formación que sea la más pertinente para el desarrollo de la actividad que propusieron. ¿Profe? Si no la encontramos, ¿nos la rebuscamos? La vamos a encontrar. ¿Por qué? Porque esto es jalonado directamente del CNA. Todos los campos que se encuentran aquí son directamente traídos de allí. Entonces, lo que pasa es que las áreas de conocimiento a veces son muy gruesas. Sí. ¿Sí? Entonces, ahí podemos recoger varias disciplinas. Lo que tenemos que afinar entonces sería el núcleo básico de conocimiento. Pero digamos, en caso de que algo llegase a pasar, porque puede darse el caso que en el CNA no haya una categoría, pues entonces entraríamos a identificar si desbloqueamos para esa necesidad, pero eso nos lo solicitarían a nosotros para poder desbloquear el campo y poderle asignar. Gracias, mañana te vuelves tú. No escuché. Ah, No la ok. molesta. Estamos para eso. Bueno. Bueno, entonces aquí encontramos todas las áreas de conocimiento y los núcleos básicos asociados. Por eso decíamos, los trajimos directamente de allí para no tener, pues, precisamente que se nos hubiera quedado alguno fuera. Pero puede darse el caso. Una pregunta, si en el núcleo básico también se debe escoger uno solo. Sí. Porque el problema de nosotros es que, digamos, yo necesito un DBA, pero a veces puede ser un ingeniero de sistemas, un ingeniero electrónico, y ahí toca solo uno. Aunque podemos escoger El área de conocimiento. el área del conocimiento y nos dejan un asterisco, bueno, pero es que no se puede manipular. Escojan el área del conocimiento en ese caso. Digamos, el área de conocimiento, ingeniería, y dentro de eso tenemos todas las ingenierías, ¿sí? Pero cuando ustedes determinen las actividades, obviamente nosotros, los que tenemos que ordenar el gasto, tenemos que darnos cuenta que esas actividades normalmente están asociadas a determinadas profesiones, ¿sí? O sea que cuando ustedes hagan la solicitud y nos manden, digamos, por ejemplo, el perfil tal, y nos manden la hoja de vida, y allí veamos, por ejemplo, que mandan un zootecnista, le rechazamos eso, adiós, nada que ver. O dentro de la misma área de conocimiento que necesitemos un ingeniero de sistemas por las actividades propias y nos mande un ingeniero eléctrico, entonces uno va a decir no corresponde. O sea, la idea es que haya correspondencia entre la necesidad y el perfil que ustedes determinen, y sobre todo en los soportes. Además que esto está asociado al plan, a la nueva propuesta de plan de cuentas, donde efectivamente hay una especialidad. Ya ahí tenemos que afinar en el tipo de profesional que yo requiero para el desarrollo de esa actividad. Bueno, en el siguiente, en la parte 3 de esa plantilla del módulo de servicios, encontramos todos los datos, o debemos, ahí sí ustedes van, aparte de señalar el área de conocimiento y señalar el núcleo básico del listado que tenemos ahí en esos campos, tenemos que empezar, y ahí sí son ustedes los que van a definir el tiempo de contratación, el presupuesto. Digo, el presupuesto viene jalonado de la necesidad y la modalidad de selección. Entonces vamos a empezar a desplegar estos tres campos. En el tiempo de contratación,
Entonces, se refiere al tiempo de duración efectivamente de esa actividad de esa actividad asociada al tipo de contrato que voy a prever para el desarrollo de la misma, y no puede ser superior a 12 meses. El presupuesto viene de esta casilla gris, la segunda columna, columna, esa viene del presupuesto que ustedes hicieron en el primer ejercicio, porque allí sí encontraban un contratista a nivel profesional, nivel asesor, y ese venía de allá. Pues ese viene de acá, entonces no es volver a pensar en cuánto cuesta, sencillamente se jala. Si llegasen a colocar 13 meses, va a aparecerles un error. Entonces ustedes tendrían ahí que ajustar el tiempo de duración de ese contrato a menos de un año en términos de meses. Esto ya se calcula automáticamente. Bueno, esa se calcula con base en la duración. Sobre esa no entran a manipular la información o a administrar. La selección, perdón, la modalidad de selección. Entonces, de conformidad al acuerdo 13 de 2015 y a la resolución 262 de 2015, ustedes tienen que prever cómo sería la modalidad de contratación. Esto es un ejercicio importante para que precisamente las unidades que tienen, digamos en este caso la Vicerrectoría Administrativa, tenga previsto estos procesos de selección y no lleguen a final de año y efectivamente que era un proceso de convocatoria pública o de subasta y no se previó desde el inicio de la vigencia. Eso nos da garantía de que efectivamente la ejecución presupuestal durante la vigencia tenga de alguna forma una organización en su término contractual. Ahora seguimos con la parte 4 del módulo de servicios. Allí que se incluye el objeto, las obligaciones y los productos del contratista. Esto era lo que mencionaba el vicerrector, que es importante para nosotros, bueno, sobre todo para la vicerrectoría, la oficina asesora jurídica, que deben garantizar que estos contratos, sobre todo los que inician en enero, tengan una programación adecuada y no vayamos a alterar el funcionamiento adecuado de la institución. Entonces aquí vamos a incluir el objeto del contratista o el objeto contractual, el objeto del contrato, las obligaciones contractuales y los productos esperados. Vamos a entrar sobre cada uno. El objeto contractual. Esto, según el nuevo plan de cuentas, debe ser asociado y ahí ustedes van a tener un despliegue de posibles servicios a los que tendrían que identificar alguno de ellos. Eso es según el nuevo plan de cuentas. Entonces no es que empiecen ustedes a revisar a ver en cuál entran, sino que sencillamente seleccionen de ese listado. Estos están asociados a la necesidad que ustedes habían previsto al inicio. Entonces no van a encontrar algo fuera. Una aclaración. Digamos, si alguien tiene alguna duda de algunas de las denominaciones de este plan de cuentas, entonces hay un manual donde ustedes encuentran la definición para cada uno de ellos en el caso de que no encuentren el tipo de servicio que están buscando. Eso es muy importante que lo tengan en cuenta. Entonces, digamos, como este plan de cuentas está asociado al tema presupuestal, ahí sí está completamente cerrado y no podemos abrir ninguna otra opción. ¿De acuerdo? Las opciones que podemos abrir en las cuentas es simplemente para distinguir internamente algunos gastos relacionados pero con la matriz. Entonces aquí no nos podemos inventar otra cuenta. Eso no quiere decir que si en algún momento necesitamos una nueva cuenta no podamos hacer un trámite, pero ese trámite nos va al distrito y luego a la Dirección General de Presupuesto del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. O sea, ahí perfectamente nos podemos gastar 3 años, así es de que busquemos acá la cuenta. Si no encuentra la definición, entonces con la oficina de planeación o con la vicerrectoría y miramos cuál es el tema. Ustedes van a tener un libro, práctico y quiero que una vez sea claro. Las personas que estaban acostumbradas a que un determinado perfil se dedicaba a hacer unos objetos, van a tener un libro, no entran, porque nos tiene que corresponder, digamos, la profesión, la experiencia con el objeto que nos va a desarrollar. Entonces, para que reflexionen sobre eso.
Ahora, tampoco traten de cuadrarlo, porque igual cuando nosotros vayamos a mirar eso, pues obviamente tenemos que ver la correspondencia. Listo. Entonces, aquí van a seleccionar de ese plan de cuentas que nosotros ya tratamos de hacer un ejercicio de homologación y que no nos fuera a afectar pues el normal funcionamiento. Puede darse el caso de que efectivamente algo no lo encuentre y que no lo hayamos previsto. Pues sencillamente, primero lo estudiamos antes de someterlo pues a consulta de la Secretaría, lo estudiamos y efectivamente no hay ninguna cuenta que pueda apalancar ese gasto y si no, pues lo escalamos. Importante pues es no quedarnos en el problema. Después de la selección del objeto contractual, vamos bueno, van a tener una pestaña donde está toda la descripción de los servicios, la descripción ahí sí propiamente según el plan de cuentas. Aquí solamente van a tener el listado de opciones, pero la descripción de cada una va a estar en la hoja de cálculo que dice descripción de servicios. ¿Qué pasa con las obligaciones y con los productos? Eso sí es un ejercicio que les toca a ustedes, donde tienen que identificar, estas serán las descripciones que ustedes pueden jalonar. Sí, esto no lo voy a traer. ¿Qué pasa con las obligaciones? Son esas actividades que quedan plasmadas en los contratos laborales. Esas que vamos, si bien el objeto, en los contratos de prestación de servicios. Si bien el objeto contractual es grueso, la cantidad de actividades asociadas, primero deben tener una correspondencia y segundo deben desagregarse de manera que a nosotros posteriormente nos permita identificar y priorizar que efectivamente esta persona que se quiere contratar tiene una cantidad justificada de actividades. Este es un ejercicio importante que cuando lo van a empezar a hacer, ¿qué puede darse el caso? De que dos personas estaban haciendo las mismas actividades. Entonces, cuando empiecen a hacer el ejercicio, dicen, no, pero ya con esta puedo. O todo lo contrario, esta estaba haciendo un número muy superior a las actividades que efectivamente puede hacer y yo lo que necesito son dos personas. Esos son los ejercicios que ustedes deben ir desagregando y puntualizando, y con eso a nosotros también nos permite tomar, o bueno, a nosotros no, sino a la dirección de la universidad, le permite tomar decisiones muy responsables y no solamente decir no va, ¿por qué? Y además eso permite que quienes vayan a ser supervisores desde el primer momento tengan claro cuál va a ser el objeto, cuáles van a ser las obligaciones contractuales y cuáles van a ser los resultados, de tal manera que cuando al supervisor le presenten el informe perfectamente pueden ir contrastar y certificar, y nos evitamos la repetición de informes, digamos el copy-paste y un poquito de esfuerzo para mostrar qué es lo que se está haciendo. Entonces, para que tengan en cuenta eso en relación con el ejercicio de la supervisión del año entrante. Y por último, vamos a encontrar los productos esperados del trabajo que va a desarrollar o de las actividades que va a desarrollar el contratista. Entonces, allí es importante que desagreguemos, y eso sobre todo es un instrumento valioso para los supervisores, porque efectivamente un producto no es un informe, o puede serlo, pero un producto da cuenta de un trabajo concreto que lo tengo visible y que puede soportar el desarrollo de una cantidad de actividades que la institución necesitaba. Entonces vamos a describir estas dos columnas, tanto obligaciones contractuales como productos esperados del contratista, es información que debe ser suministrada por cada uno de ustedes. Esa no la vamos a encontrar en ningún lugar. Algunas recomendaciones. Entonces, cuando vamos a describir las actividades. Por ejemplo, en nuestro caso, cuando el funcionamiento sale parte de un soporte, ¿cómo es el producto o cómo se justifica ese producto? Pues es un soporte técnico, ¿cierto? Y eso no lo vamos a cuantificar, pero sí lo vamos a poder. Todas las atenciones, eso es porque es que no lo vamos a poder. Claro, todas las atenciones, las solicitudes, cómo se atendieron y si se atendieron en la calidad. Puede ser un producto. Pero, por eso, pero que no se vuelva el único instrumento para poder dar cuenta de un trabajo. Es que a veces lo limitamos a los informes.
Entonces, no es el único, es uno, pero no es el único, dependiendo del tipo de actividad que vayan a desarrollar. Hay una cantidad importante pues, de productos asociados. Si ustedes necesitan de pronto también asesoría pues, o acompañamiento en esta descripción, esto es un ejercicio importante y de aprendizaje para toda la institución. Entonces, pues es un trabajo y nosotros pues estamos dispuestos para apoyar, claramente. Ahora, algunas recomendaciones. Entonces, nosotros les recomendamos que tratemos de utilizar esas actividades en términos concretos. Hay palabras que dan cuenta clara de un desarrollo de una actividad y otra que empieza la subjetividad a medirse. Por ejemplo, bueno, y aquí tenemos algunas, ¿no? Algunas que pueden utilizarse: elaborar, medir, reunir, supervisar, efectuar. Hay unas que el resultado depende del ojo que lo revise, ¿cierto? Por ejemplo, si yo pongo apoyar, esa es una actividad, esa es una palabra, un verbo que yo poco utilizo, porque apoyar, tú puedes recibir el apoyo como una palmada o como puedes recibir el apoyo sentado trabajando en el ejercicio. Entonces depende. Y el nivel, pues aquí no podemos entrar a subjetividades de qué tanto es apoyar, qué tanto es comprender, qué tanto comprenden, quién comprende, ¿sí? Entonces, algunas recomendaciones que les damos. Y finalmente, algunos ejercicios, pero estos son didácticos, que nos permiten a nosotros desagregar esa actividad que vamos a incluir dentro de las obligaciones contractuales, muy claras y muy concretas. Son resolver las preguntas básicas: ¿qué se quiere hacer? ¿Qué se va a hacer? ¿Para qué se va a hacer? ¿Cómo la vamos a realizar? Son algunas, cuando nos respondemos, ahí vamos a tener claro para qué yo requiero contratar a esta persona. Digamos, a nosotros nos pasó este año que un asistente tenía que hacer como un trabajo específico de entregar, bueno, generar unos productos para los estudiantes. Como era asistente, nos decían que no se podía, que tocaba como un apoyo, porque el asistente no puede llegar a hacer ese ritmo de trabajo. Entonces ahí uno como sabe qué puede hacer el asistente. Ese verbo sería más pertinente ahí. Dice. Mire, es que yo creo que hay una confusión entre ser empleado y ser contratista. Entonces, cuando usted tiene empleos, tiene niveles jerárquicos. Entonces, tiene nivel directivo, el nivel asesor, profesional, técnico y asistencial. Y entonces ahí tiene un conjunto de funciones. Pero el hecho de que usted tenga una persona en un contrato de prestación de servicios como asistente no quiere decir que no haga cosas, acciones concretas. Por ejemplo, una acción concreta en términos de sistemas es la revisión de un programa, que puede hacer perfectamente un asistente. No se dice asistir en la revisión del programa o asistir en la limpieza del computador, no, él hace una actividad. Entonces, digamos, aquí no podemos hacer la jerarquía de los empleos igual al tema de lo que es, digamos, el contrato de prestación de servicios, porque en sentido estricto el contrato de prestación de servicios es el hacer algo concreto para entregar un resultado o para colaborar en la gestación de un resultado. Bueno, de todas maneras, por eso les digo, este es un ejercicio, es construido entre todos. Si van teniendo, a medida que van empezando a diligenciar, van a encontrarse con observaciones muy concretas y del caso puntual de cada dependencia. No de manera general, pues se revisan todas las necesidades. Y la última parte, había un ejercicio, creo que los que nos acompañan hicieron esta primera proyección, identificaron que posiblemente una persona apoyaba una o dos o varias actividades o necesidades de la dependencia. Entonces, ¿cómo la hacían para cargar en una, siendo que apoyaban en varias? Bueno, este es el último campo que les dejamos para que, si bien hay una clara y directa a la que ustedes alojaron esa necesidad de contratación, esa persona que vamos a contratar va a apoyar otras. Entonces, lo que les invitamos es a que nos manden de sus actividades a qué otra ella está apoyando. ¿Sí?
para que eso también nos permita a nosotros tener elementos de juicio de la necesidad en ese equipo o esa contratación que debe desarrollar la universidad. ¿Listo? Con esto resolvemos el tema o el primer módulo de servicios, que es el más grueso y de pronto el que más nos impacta a cada una de las dependencias. Ahora seguimos con el módulo. Bueno, esto, las que les van a, tantas les salga como ustedes tengan acá. Si han incluido 3, pues les saldrán 3, y 1, 2, 3, las que hayan incluido. Entonces, para que tengan claro que eso ya está en su ficha, no es que la vayan a tener que construir. Pasamos al segundo módulo, al de gastos generales. Pero aquí, ¿qué incluimos o qué recogimos para la gran mayoría de dependencias? Aquellas necesidades de eventos académicos y o administrativos, aquellas prácticas académicas, las capacitaciones docentes y administrativas, los impresos y publicaciones, las afiliaciones, las asociaciones y afines y algunos asistentes académicos. Eso se está incluyendo en el módulo gastos generales. Igualmente, vamos a hacer el barrido con las tres secciones del módulo. Primera sección. ¿Qué vamos a encontrar en esta parte? Esta información ya viene del ejercicio que ustedes hicieron en el mes de agosto, ya la vamos a encontrar. Entonces, por ejemplo, era lo que les mencionaba al inicio de la reunión, eventos académicos y administrativos, era el rubro conceptualmente que veníamos manejando en la institución, pero hoy no podemos asociarlo a ese rubro porque no va a existir en nuestro plan de cuentas, pero vamos a tener algunos gastos asociados a ese desarrollo de los eventos, como por ejemplo alojamiento, servicios de suministros de comidas, bebidas, servicios de transporte, viáticos y gastos de viaje, servicios de organización y asistencia de convenciones y ferias, membresías, bueno, y otras cosas. Entonces, eso ya lo van a encontrar ustedes, no es que les toque pues realizar. Ya les expliqué, esto no se puede modificar. La necesidad fue lo que ustedes identificaron en el primer ejercicio y los rubros pues vienen asociados a la nueva propuesta del plan de cuentas. La descripción, si ustedes dicen, no tienen claro, bueno, por ejemplo, qué es viáticos y gastos de viaje y entonces cuándo lo pongo y cuándo pongo alojamiento, entonces esta tiene un concepto muy diferente, no se puede utilizar de la misma forma. Estamos hablando de viáticos y gastos de viaje, viene asociado a los funcionarios de la universidad, tanto los docentes de planta como el personal administrativo. Entonces ahí tendría asociado ese valor. Pero si nosotros decimos de servicios de transporte, alojamiento, entonces no lo conocemos, queremos saber qué es específicamente ese rubro, pues vamos a la hoja de cálculo que dice descripción, gastos generales, y ahí vamos a encontrar de manera amplia y clara lo que representa ese nuevo rubro al que seguramente pues no estamos familiarizados. Aquí va a estar toda la descripción de esa celda que les estoy diciendo. La segunda parte viene la descripción del gasto y el valor. Estas celdas están predeterminadas para que especifiquen los conceptos de las necesidades de las dependencias y los vinculen con el nuevo plan de cuentas. Entonces, por ejemplo, hacemos un ejercicio o como ejemplo, el pago del hotel X en Bogotá por la estadía de los docentes visitantes a los eventos desarrollados por la facultad X. O sea, los van a desagregar en la medida de lo posible de manera clara y concreta. Eso, por supuesto, habrá unas dependencias que tengan un ejercicio mucho más desarrollado, otras que hasta ahora empiecen como a identificar puntualmente estas necesidades porque seguramente hicieron el ejercicio 5 eventos, 10 eventos, pero no tuvieron claridad de cuáles eran esos específicos a los que íbamos a participar como unidad. Entonces, es la descripción y el valor asociado. Este valor asociado no puede ser superior, en general, al que yo coloqué en ese primer ejercicio del valor solicitado. Si llega a ser superior,
va a aparecer con un resaltado si es amarillo, verde o rojo, dependiendo de la validez. Entonces, si aparece verde, ¿cómo? Bueno, dependiendo de la validación que internamente la matriz se realice, les va a decir si la suma del valor es igual al valor solicitado, entonces la casilla tomará un color verde. Si la suma de valor es igual al valor solicitado, la casilla de validación tomará un color verde y aparecerá la palabra validado. Si es amarillo, si es menor, entonces lo que le está diciendo de pronto es usted previno más de lo que realmente está cuantificando cuando me describe uno a uno el gasto. Entonces le invita a que revise e incluya aquel gasto que no tenía, que sí tuvo en cuenta en el primer ejercicio, pero que hoy no. Entonces, para que finalmente sea validado. Y si efectivamente es superior, lo que le va a decir que no es validado y debe revisarlo y afinarlo. La última parte del módulo de gastos generales. Entonces está la que tiene que ver con la duración del contrato, la formulación del estudio de conveniencia y la modalidad de selección. Empezamos con el primero. Si por ejemplo la duración llegasen a colocar una cifra superior a los 12 meses, le va a aparecer un error, porque debemos limitarnos pues a los 12 meses del año 2019. Entonces le tocará revisar. Doctora, podríamos mirar el anterior sobre gasto de transporte. Aquí. Servicio de transporte de pasajeros. Eso es para un evento académico. Entonces, por sí, ejemplo, pero ¿cómo se desglosa? No, luego digamos para si necesita contratar un bus para transportar, entonces ahí va a decir para transportar a los estudiantes del congreso, sí, porque es un evento académico, o sea, tiene que asociarlo a la necesidad. Entonces, ¿solo buses? No, ¿Una lancha? Sí, también una lancha, es el transporte de avión? su evento académico. Sí, yo creo que alcanza. No, claro. Pero depende del evento académico. Sí, sí, sí. Entonces, la necesidad de transporte, esto para pasajeros. Eso es para el desarrollo del evento académico. ¿Sí? Sí, sí. Listo. La duración, pues ya la veíamos. Ahora vamos con la formulación del estudio de oportunidad y conveniencia. María Fernanda, ¿te puedo hacer una pregunta? Sí. En la anterior, en eventos académicos, por ejemplo, para profesores, que está ahí, los eventos académicos se van diligenciando durante el año. Entonces eso no puede estar, digamos, visible. Claro, es que ese es precisamente el ejercicio del presupuesto. Tendríamos que reunir eso que las facultades hicieron en agosto, al menos de manera general, cómo las costearon. Entonces fueron 2 eventos, fueron de uno internacional, uno nacional, fueron, o sea, No, así no se costea. ¿cómo lo costearon? No se costearon porque todavía no se le ha solicitado a los proyectos curriculares la necesidad para eventos del 2019. Se costeó de acuerdo al presupuesto anual, más o menos en el histórico que tenemos de presupuesto 2017-2018. Hicimos un cálculo y dijimos aproximadamente tanto más, pero no por eventos nacionales, ni internacionales, ni nada. Claro, al principio les mencionaba que el caso puntual de eventos académicos, en el deber ser nosotros ya deberíamos tener, al menos tentativamente, porque las organizaciones de los eventos van padeciendo, pero digamos que en la realidad ese ejercicio no se ha hecho, pero lo tenemos que desagregar porque si no, no lo vamos a poder cuantificar para el tipo de contrato. Entonces, digamos en ese orden de ideas, ustedes seguramente hicieron un estimativo de cuánto gastaron en eventos, ¿sí? Y reúnan
¿Cuántos fueron? Porque esos eventos, tanto porcentaje o tanto valor fue por alojamiento, tanto fue por transporte, tanto, tienen que hacerlo, porque si no aquí no lo vamos a poder retirar, porque no va a haber una cuenta que se llame eventos, no va a haber, porque ya en el nuevo plan de cuentas pues no la hay. Entonces por eso al menos de manera general la tienen que desagregar, si no, no la vamos a poder anclar al proyecto de presupuesto de la universidad. Esto digamos que por eso estoy diciendo, el ejercicio no es fácil, es el primer ejercicio, pero no podemos ser ajenos a una obligatoriedad. Y digamos, como esa cuenta, otras también va a pasar lo mismo. Por ejemplo, era lo que mencionaba desde el equipo de la UAS, que cómo hacer para puntualizar un profesional de un núcleo básico específico. Pues ese ejercicio antes no se concebía porque se manejaba en una remuneración de un profesional general, pero hoy sí lo tenemos que hacer. No es porque nosotros lo queramos, sino porque nos obligan para poderlo incluir dentro del anteproyecto de presupuesto, tiene que estar alineado a las nuevas cuentas presupuestales. De todas maneras, pues vamos haciendo el ejercicio, en la medida en que vaya avanzando, vamos a ir resolviendo ya durante el desarrollo cómo vamos a resolver un tema u otro. No sé si dice. Digamos que ahí lo que hay que insistir, que hemos hablado con los decanos y con el consejo académico, es que entre más detallado y más cuantificada la necesidad, mayor posibilidad de hacer el financiamiento. Bueno, ahora vamos con la formulación del estudio de conveniencia y oportunidad. En esta casilla, llamada de esta forma, se debe señalar cuál es la dependencia encargada de hacer los estudios de conveniencia y oportunidad, dependiendo de la competencia. Entonces, ahí es la invitación para que lo tengan claro desde este momento. Eso nos obliga, digamos, a las dependencias que tenemos que apoyarles estas construcciones, pues tener claro qué es lo que nosotros tenemos que hacer. En caso puntual de planeación, si nosotros tenemos que hacer unos estudios para unos temas de infraestructura o de otros en general, pues ya tendríamos que tener unas mínimas solicitudes a las que nosotros tenemos que darles atención. ¿Sí? Eso es para empezar a hacer el ejercicio. Y finalmente la modalidad de selección pues está relacionada al acuerdo 03 de 2015 y la resolución 262. Eso le permite a las dependencias administrativas apoyar estos procesos y que efectivamente la unidad que demanda ese desarrollo del proceso de contratación pues tenga el resultado en el tiempo oportuno. Vamos con el tercer módulo, que es el de gastos centralizados. De estos rubros no van a tener todas las dependencias que desarrollar pues toda la plantilla, porque hay unas dependencias puntuales. Les mencionaba el tema, por ejemplo, de personal. Pues el personal de planta debe ser de la Dirección de Recursos Humanos. Estamos hablando de mantenimiento, de vigilancia, pues debe ser de la División de Recursos Físicos. Y así hay unas dependencias que son las únicas que van a costear estos gastos centralizados. Aquí vamos entre los que tenemos, los mantenimientos, reparaciones, gastos de computador, por ejemplo, que se hace a través de la red, materiales y suministros, arrendamientos. Bueno, entonces el primero grueso del formulario ya viene del plan de acción que se vota. La necesidad no se podrá modificar, el valor y los rubros asociados. La descripción, lo mismo que los otros dos módulos, van a tener una hoja en el archivo donde van a encontrar toda la descripción de los rubros de acuerdo al nuevo plan de cuentas para que a ustedes les quede más sencillo. La descripción del gasto y el valor asignado es el mismo concepto que utilizamos en el módulo de gastos, en donde van a describir. Por ejemplo, aquí a la División de Recursos Físicos le va a tocar un trabajo también importante, porque ya no va a poner un rubro grueso que diga mantenimiento,
sino va a tener que hacer un ejercicio pormenorizado de qué va a tener como limpieza. Ponga cuidado.